Una de las mayores preocupaciones de las personas a la hora de empezar a hacer manga es esa idea de ese miedo de pensar que a lo mejor no somos lo suficientemente buenos o de que no sabemos dibujar demasiado bien. Te adelanto que esto no es probablemente lo más importante, así que no te castigues mucho. Y además muchas de las ideas de las que voy a hablar en este vídeo las he sacado de aquí, que es un libro que se llama Manga in Theory and Practice. Es del señor Hirohiko Araki, el autor de JoJo's Bizarre Adventure. De hecho, si conoces los cómics vas a ver que la portada tiene ese rollo totalmente, ¿vale? The Craft of Creating Manga, ¿sí? Manga en la teoría y en la práctica, el arte de crear manga. Te recomiendo 100% que compres ese libro y a mí no me pagan por recomendarte esto, por hacerle publicidad al libro, pero la verdad es que si un autor de manga tan famoso como él saca un libro explicando cuáles son los secretos y sus maneras de hacer, creo que como mangaka deberías comprarlo. ¿Que no sabes inglés? Pues entonces aprendes inglés y haces el esfuerzo si realmente es lo que te importa. Así que de verdad, ese libro es un sí o sí que hay que tener. Hay algunos otros también, pero ese libro de verdad hay que tenerlo 100% si quieres hacer manga, por lo menos un shonen manga. Es decir, si son más importantes los personajes, la historia, los escenarios, tu nivel de dibujo, etcétera, etcétera. Si tu mayor preocupación, como la de muchos, es que no sabes dibujar lo suficientemente bien, déjame decirte que, si bien es cierto, como ahora te comentaré, que no es que no sea importante, la verdad es que no es lo más importante y que aún así va a haber mucha gente que aunque no tengas un super nivel de dibujo te va a querer leer. Y digo que es importante porque es cierto que si, según lo que yo he escuchado, obviamente, si tú vas a Japón y quieres empezar a hacer manga, lo mínimo es que seas excelente. Entonces, a partir de ahí empiezas a competir con todos los demás. Pero si quieres empezar a hacer manga por tu cuenta y a montártelo por tu cuenta, en ese sentido sí que va a haber gente que te vaya a leer. De hecho, conozco quienes han triunfado por este camino de hacerlo ellos mismos. Obviamente a lo mejor no han llegado al nivel de One Piece, pero sí que es cierto que se pueden ganar la vida con ello, que ya es. Otra cosa que es importante respecto al tema de no saber dibujar bien, creo que cuando una persona no cree que es lo suficientemente bueno o que puede conseguir algo, lo que necesita es referencias de personas que estando en su situación hayan conseguido lo que esa persona quiere conseguir. Creo que esto ya lo he dicho en algún vídeo, quizá el primero o el segundo, de esta serie de vídeos para el curso de manga. Y quiero que veas, por ejemplo, un ejemplo muy claro, lo buscaré y lo pondré por aquí, que es el de Ichiro Oda. Sé que siempre hablo de Ichiro Oda, de One Piece y demás, pero es que realmente es un buen ejemplo. Y ahora lo buscaré por el ordenador que lo tengo aquí. Un ejemplo de las primeras obras de Oda, y cuando tú lo ves, si tú ves esas primeras obras de Oda, probablemente te va a pasar como a mí, que es que te reconoces de alguna manera ahí, porque su nivel de dibujo era mucho peor, y aún así esas obras fueron publicadas de alguna manera, ¿no? Sí que es cierto que cuando publicó One Piece ya dibujaba un poquito mejor, y ahora obviamente dibuja muchísimo mejor, pero el hecho de ver a Oda en ese estadio de la vida de su carrera como mangaka, te va a hacer pensar y decir, ostras, quizá yo también estoy ahí, más o menos, o yo estoy muy cerca de eso. Y cuando tú lo ves dices, vale, si él ha hecho eso y ha podido, significa que estando yo en la misma posición en la que estaba él, yo también puedo. Entonces, es importante que lo veáis, ¿no? Y de hecho, otro cómic que me parece espectacular, que el dibujo me gusta mucho, a pesar de que tú lo ves y te parece niño pequeño, es el de Usama Ranking. Sí que es cierto que en este caso, no sé si conoces a Usama Ranking, pero te recomiendo que lo veas, también se llama Ranking of Kings. Te recomiendo porque es una obra de arte. Para mí, en todos los sentidos, el anime obviamente se superó por completo. Y el dibujo del manga, cuando al principio lo miras, parece como que está un poco mal hecho, que sea niño pequeño. Pero creo que en eso reside la magia de ese dibujo, el encanto de ese dibujo. Reside en el hecho de que sea como de niño pequeño, ¿no? Entonces, incluso un dibujo así, si la historia está bien, si los personajes están bien, etcétera, etcétera, puede triunfar. Por eso el nivel de dibujo no es lo más importante del todo. Porque fíjate que hemos dicho que en Japón tienes que empezar siendo excelente, pero incluso un dibujo como el de Usama Ranking, que lo ves que es un poco como de niño pequeño, ha podido triunfar hasta el punto que le han hecho un anime precioso, además lo digo. Por eso no te desesperes. Hay 5 elementos que son muy importantes a la hora de tener en cuenta tu manga. El primero son los personajes, luego los escenarios, la historia, los temas y tu nivel de dibujo. Sobra decir que todos estos puntos, de alguna manera, todos se interconectan y que no es porque que seas muy bueno, por ejemplo, en personajes y seas muy malo en historia, no quiere decir que te tengas que conformar con eso, sino que siempre tienes que intentar ser lo mejor que puedas en todo y que todo eso se complemente. También te recomiendo, en mi opinión, y según lo que he observado en la vida, que si realmente se te da muy bien algo, siempre trates de potenciar eso, sin olvidar los demás, pero siempre trata de potenciar lo que mejor se te da. Digamos que el tronco del manga o el anime serían los personajes, los escenarios y la historia. Y los temas de los que se hablan y tu nivel de dibujo, digamos que es algo como que lo mueve todo y que hace que todo eso sea mejor o sea peor. En otras palabras, si escoges unos buenos temas y tienes un buen nivel de dibujo, lo bueno que sea tu obra se va a multiplicar, en tanto que tu dibujo sea bueno y tus temas sean buenos. Pero si son malos,
le va a pasar lo contrario, que al final van a reducir, digamos, la calidad de la obra. Entonces, lo que dice Hirohiko Araki, lo que a él le parece más importante de todo son los personajes. Y te voy a explicar por qué, porque la manera en cómo lo explica te lo deja súper claro y me parece súper interesante y que vais a coincidir todos conmigo en esto. Antes de decirte lo dicen, no obstante, que tanto los personajes como el setting, que serían los escenarios, la época donde se desarrolla la historia, un poco lo que es el mundo, el world building que le dicen, todo esto es indispensable, junto con los personajes. Y además, si te está gustando lo que estás escuchando, si estás aprendiendo algo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo y puedas estar atento de cuando hay un vídeo nuevo de este curso de manga. Como te decía, según Araki, un manga se puede sostener única y exclusivamente en los personajes. Si no, piensa los nombres de las siguientes obras que te voy a decir y piensa realmente en qué es lo más importante de esas obras. Shin-Chan, Doraemon, Detective Conan. En estas obras, lo más importante de todo son los personajes. Si cambias a los personajes, literalmente te cargas la obra. Si bien es cierto que en Detective Conan hay una particularidad que te voy a explicar al final, que es muy interesante, y que no depende tanto de los personajes. Sin embargo, imagínate de repente una serie de Shin-Chan sin Shin-Chan. Es que literalmente la serie, o sea, el nombre de la serie ya se basa en el personaje principal. Imagínate a Doraemon sin Doraemon, es que realmente no tiene sentido. Lo interesante de estas series, como por ejemplo también Kochikame, que seguramente te suena porque si eres aquí de Cataluña, pues aquí la dieron en Cataluña y creo que en todas partes de España, y seguramente en Latinoamérica también, pero vamos, yo sé que en España fue el caso, entonces como Kochikame igual, son capítulos que literalmente a medida que avanza el mundo, la tecnología, la historia, etcétera, etcétera, del mundo real, estos capítulos se van adaptando y suelen ser historias cerradas de un capítulo o de 1, 2, 3 capítulos, y es una fórmula muy interesante porque literalmente puede ser una serie que jamás se acabe, si el autor no quiere, y se puede ir renovando a medida que también se renueva, digamos, el mundo real. Pues eso son series que literalmente, aunque tú quites todo, puedes poner al mismo personaje con la misma fórmula en el espacio exterior, o lo puedes poner en la era medieval, o lo puedes poner donde sea, como por ejemplo, me parece que también había un capítulo de Doraemon en que pasaba esto, de que se iban al pasado o al futuro, alguna movida así. Puedes hacer eso y no pasa absolutamente nada. Los personajes siguen estando ahí, la fórmula sigue estando ahí. Y hablando de fórmula, que esto ya es absolutamente mi opinión, podríamos decir que la fórmula es el sexto aspecto del que depende tu obra. Y es que, por ejemplo, obras como Detective Conan, ya no solo los personajes, sino que tienen una fórmula muy concreta de los capítulos. Son siempre casos que empiezan, que hay un desarrollo, que hay una sorpresa, luego se acaba, y entre todos esos casos de todos los capítulos te ponen algo de historia. De repente aparecen los hombres de negro, de repente aparece otro personaje nuevo, no sé qué, pero la fórmula es la misma. Entonces, esa fórmula quizás sí que podrías hacer en este caso que de repente Conan pues desapareciera por lo que fuera y podrías poner otro personaje que le sustituyera y de alguna manera esa serie podría medio aguantarse, aunque la verdad es que dolería bastante que, por ejemplo, tuvieras que sacar a Conan de la serie, ¿no? Son tan importantes los personajes que podrías coger personajes con una historia ya muy definida, meterlos en otro sitio y aún así la historia se medio aguantaría. De hecho, por ejemplo, en Bleach hay un ejemplo muy concreto de esto. Yo, por ejemplo, no me he acabado Bleach, pero hay un momento en que de repente Ichigo, de repente le cambian un poco los poderes. Esto ya quien sea, pues que la quiera ver, que lo vea. Probablemente ya prácticamente todos lo sabéis porque hace muchos años que Bleach acabó, entiendo. Y como que le cambian los poderes, a mí me decepcionó mucho, pero aún así me aguanté y la seguí viendo. Que es lo curioso, porque esos personajes me encantan, porque la fórmula me gusta, a pesar de que eso me estaba decepcionando un poco, que es que la historia estaba cambiando un poco, pero la misma fórmula y los mismos personajes me seguían gustando. De la misma manera podría cambiar la trama un poco, y si por ejemplo estamos hablando de Berserk, si me siguen poniendo a Guts y a todos los personajes de Berserk, aunque me cambien un poquito la historia, me va a gustar. Ahora sale otro enemigo, me sigue gustando. Ahora le pasa esto a Guts, me sigue gustando. Ahora pasa lo que sea, me sigue gustando porque es el mismo personaje y el mismo setting. La misma vibra, está así oscura. El mismo mundo. Por eso los personajes y el setting son más importantes que la historia. Ojo, la historia es muy importante, pero eso no quiere decir que sea lo más importante. Por tanto, podríamos decir que los personajes son lo más importante. Luego el setting, es decir, el mundo, los escenarios, etcétera, etcétera. Y luego la historia. Como te digo, todo es importante. Ahora, hemos hablado, no sé si lo he mencionado al principio, pero nos faltarían los temas, el nivel de dibujo y luego la fórmula. La fórmula, los temas y el nivel de dibujo los pondría al mismo nivel alrededor de estas tres cosas o factores que he mencionado ahora. Es decir, si por ejemplo tienes una fórmula muy buena, incluso si tienes unos personajes que flojean un poquito de vez en cuando, si esa fórmula la puedes mantener, puedes estirar la serie mucho. Por ejemplo, no sé si conoces la serie de 2 hombres y medio, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta, a mí me encantó esa serie y lo interesante es que hay un momento en que el protagonista literalmente, por razones que en la vida real le impidieron hacer la serie, pues en la serie desaparece ese personaje. En ese punto tú te planteas si seguir viendo la serie o no, porque los personajes, como digo, son muy importantes, aún así sustituyen a ese personaje
que la serie se llama Charlie Sheen. Pues no sé si a la serie o en realidad se llama Charlie Sheen, pero bueno, a Charlie, digamos que lo sacan de la serie y ponen a Ashton Kutcher. Pues sí que es cierto que Ashton Kutcher es muy buen actor, o por lo menos yo considero que lo es, y me gustó mucho el papel que hizo, pero claro, no es Charlie Sheen, ¿no? Entonces hay mucha gente que probablemente ya no siguió en la serie, pero sin embargo la fórmula de la serie era muy buena. Siempre son el mismo tipo de capítulos, el mismo tipo de situaciones, y al final mantuvieron eso, mantuvieron el tipo de humor, mantuvieron el tipo de situaciones, mantuvieron prácticamente todo, y en ese sentido la serie pudo continuar, creo que un par o 3 o 4 temporadas, no me acuerdo, porque tenía varias temporadas. A mí personalmente me gustó mucho, en general la serie, sí que es cierto que sin Charlie no era lo mismo, pero para que entiendas que la fórmula que tú utilizas es también muy importante. Por eso, por ejemplo, series como One Piece, que tienen una fórmula muy concreta, han conseguido llegar muy lejos. Son mundos muy diferentes, con muchas particularidades. Casi siempre se llega a una isla nueva y de repente hay un problema con el gobierno de esa isla, se lía un montón, se acaba, se van a otra isla y siempre es prácticamente lo mismo. Entonces van de mundo en mundo solucionando un problema que sucede en ese mundo, ¿no? Ayudando a esas personas y creando un buen recuerdo, y al final, pues, a lo largo de todo eso se va montando la historia. Así que recapitulando: personajes, mundo, historia, y aquí el tema, aquí el nivel de dibujo y aquí la fórmula. Digamos que el tema, la fórmula y tu nivel de dibujo son multiplicadores de lo que va a ser tu obra, tu manga. Por lo tanto, no te castigues si no eres súper bueno dibujando, si no eres súper bueno prácticamente con nada. Eso lo vas a ir mejorando, y es mejor que empieces ahora que empieces después, porque hay mucha gente que va a decir: no, yo prefiero empezar el manga cuando sepa dibujar o cuando sepa hacer tal. Si tú, por ejemplo, empiezas el manga de aquí 3 años porque tú crees que no sabías dibujar, son 3 años que sí te habrás dedicado o no a mejorar tu nivel de dibujo, pero has perdido 3 años de practicar narrativa y de practicar cómic en sí, de hacer el cómic. Todos esos 3 años ya los has perdido. Mi consejo, de verdad, es que si quieres realmente hacer manga, que empieces ya. A lo mejor empieza con una obra que no te importe tanto, que sea a lo mejor solo un tomo, que no sea una obra que te puedas tirar 20 años haciéndola, y si la pierdes por lo que sea, pues mira, no has perdido a lo mejor tu obra de tu vida que durará muchos años. Yo, como estoy loco, pues he cogido y he hecho la obra que me puede durar más de 20, 30 años si yo quiero, que es Crazy Style Extravagance, y me he tirado a la piscina. Pero eso ya lo dejo a decisión de cada uno. Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado, de nuevo, comenta el vídeo, dale like al vídeo y dime qué cosas te gustaría ver en este curso de manga. En los próximos vídeos sí vamos a ver estas cosas por separado. Vamos a ver cómo crear buenos personajes, vamos a ver cómo crear un buen mundo, una buena historia, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo esto, todos los puntos que hemos hablado aquí. Como por ejemplo, te voy a enseñar la hoja que cogí de Araki y que yo mismo modifiqué, con la que yo creo mis propios personajes para que tengan chicha, tengan salsa y muchos más detalles. Por cierto, que no lo he hecho al principio del vídeo, pero si todavía no te has leído mi manga, te dejo aquí el enlace para que lo veas, para que lo leas. Hay 2 capítulos de momento de manera gratuita, totalmente, online. No hay tomo físico todavía, ¿vale? Dame tiempo. Vete a la descripción del vídeo y no te olvides seguirme en todas mis redes sociales, que las tienes aquí abajo. En TikTok publico casi a diario. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.